Hoy vamos a describir algunas de las estructuras que sirven para implementar un sistema digital, o podríamos decirlo también un sistema en tiempo discreto. Más adelante vamos a hacer la diferencia entre lo que es un sistema digital y un sistema discreto, que hay un paso intermedio que es la codificación. Entonces, si nosotros recordamos, hemos venido estudiando como una señal XDN, una secuencia discreta, entra un sistema caracterizado por una respuesta al impulso. Cuando el sistema es caracterizado por respuesta al impulso, siempre es con referencia a un sistema LTI. Solamente los sistemas LTI son caracterizados por una respuesta al impulso. El cálculo de la salida podemos hacerlo a través de la convolución. Entonces, este sistema LTI es caracterizado por completo por esta respuesta al impulso HDN y por una función que es denominada la función del sistema HDZ. O sea, tanto HDN como HZ nos caracterizan por completo el sistema. Nos dicen si es causal, estable, e invertible, con memoria, sin memoria y demás. Ahora, a este sistema LTI yo lo puedo describir utilizando una ecuación de diferencias. Esa ecuación de diferencias lo que va a hacer es relacionar la entrada y la salida del sistema de forma explícita. Eso significa que una vez que yo resuelva esa ecuación de diferencias, el sistema va a ser descrito de forma implícita. Hay un par de términos que hay que tener en consideración que significa explícito y implícito. Por ejemplo, a un sistema particular, este caso de aquí puede ser descrito por la siguiente ecuación de diferencias. Bueno, en sí se denomina, es una ecuación lineal de diferencias con coeficientes constantes. Justamente en este ejemplo que vamos a poner aquí, vamos a ver por qué se llama así. Entonces, y de n, que es nuestra salida del sistema, es igual a menos un cierto coeficiente a sub 1 multiplicado por un instante previo de la salida más un coeficiente b sub 0 multiplicado por la señal de entrada en ese instante n más un coeficiente b sub 1 multiplicado por un instante previo de la entrada. Ustedes pueden ver que justamente es un instante previo por este atraso que está ahí. Ahora, este sistema LTI que es caracterizado por esta ecuación de diferencias puede ser evaluado a través de la transformada Z y determinar cuál es la función del sistema. Recuerden que esta es la función del sistema. Entonces, para determinar la función del sistema, nosotros ya vimos que hay que calcular transformada Z con su región de convergencia de la entrada, esta función de transferencia, y la transformada Z de la salida era el producto de ese par de transformadas, de donde, como este último resultado es algebraico, podemos determinar que la función del sistema es igual a la transformada de la salida sobre transformada de la entrada. Entonces, lo que vamos a hacer con esta ecuación de diferencias es aplicar la transformada Z a ambos lados. Ustedes recuerdan que la transformada Z tiene esas propiedades también de que un desplazamiento, como ustedes pueden ver aquí, o un atraso de la señal, mantiene la transformada, pero aparece por ahí un producto por un Z a la menos 1, que en este caso es por lo que tenemos un atraso de una muestra. Entonces, una vez que aplicamos la transformada Z a esta expresión, aquí vamos a tener y de z, que es igual aquí. Por simplicidad voy a escribirlo a este término como a sub 1 para ahorrarme lo que es la escritura de los paréntesis, que es una forma también alternativa de escribir este coeficiente. Este a sub 1 o este a de 1 es una constante. Tanto este término de aquí como este término de aquí y este término de aquí son constantes. Por eso esta ecuación se llama ecuación de diferencias con coeficientes constantes. Entonces aquí tendría z a la menos 1 y de z más b sub 0
x de z más b sub 1, z a la menos 1, x de z. Entonces, esta última ecuación algebraica, que es el resultado de haber aplicado algunas propiedades, por ejemplo, aquí está la propiedad de linealidad, involucrada también esta propiedad del desplazamiento temporal, yo la reordeno para que quede de esta manera. Es decir, los y de z divididos para los x de z, y esa relación nos va a quedar justamente lo que es la función del sistema. Entonces, la función del sistema, una vez que se hace ese reordenamiento algebraico, nos quedaría un b sub 0 por acá, más b sub 1 por z a la menos 1, dividido para 1 más a sub 1 z a la menos 1. Ahora, una de las informaciones que nos da esta ecuación de diferencias que aparece aquí es cuáles son las operaciones matemáticas que yo necesito para calcular la salida de este sistema LTI. Entonces aquí podemos observar que tengo en esta parte de aquí y en esta parte de aquí tengo atrasos o desplazamientos temporales que en esencia son elementos de memoria. ¿Qué significa eso? Que para yo, vamos a suponer que quiero calcular la salida en el instante 0. Ustedes pueden ver que lo que necesito en esta parte de aquí es la salida en el instante menos 1. Es decir, que de alguna forma mi sistema, para calcular la salida en un cierto instante de tiempo, que en este caso es 0, necesita almacenar la salida en el instante previo. Por eso es que estos atrasos que aparecen aquí son elementos de memoria que ustedes en electrónica digital ya los están trabajando con estos flip-flops. Los flip-flops hacen este tipo de almacenamiento. Igual, bueno, acá es el mismo caso de atraso. Entonces, vemos que uno de los primeros elementos que tiene este cálculo de la salida, observando esta ecuación de diferencia, son elementos de memoria, que justamente están en estos atrasadores. Otra de las operaciones que ustedes pueden observar, tengo que realizar algunas sumas, y la otra es la que ustedes pueden observar en esta parte de aquí, donde hago el producto. Entonces, hago multiplicaciones. Entonces, esta ecuación de diferencias lineal con coeficientes constantes me está diciendo cuáles son los elementos computacionales que yo necesito para implementar este sistema. Es decir, si yo lo voy a colocar en un circuito, necesito elementos de memoria, que son los flip-flops, sumas, que son, ustedes ya conocen algunos tipos de circuitos sumadores, también circuitos que hagan la multiplicación de esas señales. Sin embargo, esta misma ecuación, que la voy a escribir, vamos a sacarla por acá. Observemos que en este caso de la implementación de esta ecuación, ¿cuántos elementos de memoria necesito aquí? Un elemento de memoria aquí y otro elemento de memoria acá. Un elemento de memoria para que guarde las salidas previas y un elemento de memoria para que guarde las entradas previas. Por lo pronto necesito dos elementos de memoria. Pero si yo implemento esta misma ecuación con la siguiente estructura, voy a escribir primero la estructura y después voy a explicarles por qué es equivalente a esa estructura de aquí. Entonces yo lo puedo implementar utilizando este par de ecuaciones. Un Wn, que es menos a sub 1, Wn menos 1, más la entrada. Y la salida, una vez que calculabas de Wdn, es coeficiente b sub 0 por Wdn más b sub 1 por Wdn menos 1. Esta es una forma alternativa de implementar este sistema. En el anterior caso necesitamos dos elementos de memoria para esta sección de aquí y esta sección de aquí, que sería una especie como si tengamos dos flip-flops. Pero ¿qué pasa si yo lo implemento de esta manera? Ustedes pueden notar que necesito solamente un elemento de memoria para guardar el cálculo previo de lo que es esta variable Wdn. Ahora, hay una forma de probar que esas dos ecuaciones son equivalentes, que lo vamos a hacer un poco más adelante, pero simplemente les voy a adelantar lo que hay que hacer. Entonces ya sabemos cuánto vale y de n, que es toda esta expresión de aquí. Entonces lo que hacemos para verificar eso es colocar toda esa expresión en esta parte de aquí. Ahora para el valor de x de n, lo que hay que hacer es simplemente
tomar este valor de aquí, despejarlo y ese valor despejado colocarlo nuevamente en esta ecuación. Entonces es una forma algebraica un poquito extensa, sin embargo un poco más adelante la vamos a desarrollar para mostrar que estas dos implementaciones son equivalentes. Sin embargo, la segunda implementación necesita un elemento de memoria menos. Entonces, la primera implementación necesita dos elementos de memoria y la segunda implementación necesita solo un elemento de memoria. Y con esto nosotros podemos concluir que existe una relación directa entre cómo se implementa uno de estos sistemas discretos con el número de elementos computacionales que se necesitan para ese cálculo. Esa es una de las diferencias que existen entre los tipos de implementación que los vamos a ir analizando aquí. Otro tipo de implementación tiene que ver justamente con este producto que ustedes observan aquí. Si nosotros analizamos un poco más de cerca cuánto vale este A sub 1, simplemente este A sub 1, este de aquí es una constante. Por ejemplo, una constante puede ser 2.37 menos 0.74 y así. Es un número, por eso se llama ecuación de diferencias con coeficientes constantes. Este número de aquí yo lo puedo trabajar con varios niveles de precisión decimal. Por ejemplo, en lugar de 2.37 yo lo puedo redondear a 2.4 y en lugar de 0.74 yo lo puedo redondear a 0.7, por ejemplo. Sin embargo, ustedes pueden observar que cuando hago este tipo de operaciones va a aparecer una cierta diferencia por ese redondeo, que justamente es un tema que va a influir en la precisión del cálculo de la salida a través del análisis que vamos a hacer del error de redondeo por estos niveles de cuantización que estamos utilizando aquí. Inclusive nosotros podemos a este interpretarlo como simplemente un 2 y a este como un 0. Entonces, estos coeficientes de aquí, dependiendo de cómo sea el nivel de cuantización, por ejemplo, este de aquí lo he cuantizado a 2,4, pero también lo puedo cuantizar a 2. Esos niveles de cuantización van a producir algo que se conoce como el error de redondeo. Lo que implica que cómo implemente yo mi sistema va a influir en el número de elementos computacionales y también va a influir en el error de redondeo. Siempre vamos a estar restringidos a este tipo de condiciones porque como todos estos sistemas van hacia un circuito y un circuito es limitado, por ejemplo, ustedes conocen dispositivos que trabajan con 32 bits, 64 bits, 128 bits y así, siempre van a tener que ajustar el número que se va a trabajar a la precisión que tiene ese circuito en particular. Entonces, este error de redondeo siempre va a asomar y va a tener relación, si yo lo implemento a mi sistema directamente con la ecuación de diferencias, que es la que analizamos aquí, o bien con esta implementación alternativa que hemos mostrado que tiene un sumador menos. Entonces, lo que nos vamos a dedicar en este capítulo es ver cuáles son las formas de implementar este sistema discreto, que también podríamos decir que es un sistema digital, a través de varias arquitecturas. Y vamos a observar cómo estas arquitecturas, que ustedes pueden notar que están compuestas de elementos de memoria, multiplicadores, sumadores, influyen en el número de esos elementos computacionales y también en esta parte que vamos a ver casi al final, que es el error de redondeo. Entonces recordemos cuáles son los elementos que hemos necesitado para hacer este cálculo, que son esos de aquí. Elementos de memoria, sumas y multiplicaciones. Para implementar lo que es esta ecuación de diferencias. Ese ejemplo que pusimos acá al inicio de esa ecuación de diferencias es una ecuación de diferencias sencillo, es apenas de primer grado, un único desplazamiento, pero nosotros podemos generalizar esa ecuación de diferencias y podemos decir que una ecuación de diferencias genérica, el valor de la salida está dado por el sumatorio desde k igual a 0 hasta q de un cierto coeficiente b sub k por x de n menos k. Ustedes pueden ver que aquí tengo la entrada y muestras
pasadas de la entrada o previas de la entrada. Y por aquí, desde 1 hasta P, que me da justamente el grado de esta ecuación de diferencias. Salidas previas. Salidas previas. Noten que aquí esta empieza desde 1 porque ya evalué en el instante K0 que me da justamente la salida del sistema. Entonces, esta ecuación de diferencias con coeficientes constantes lo que hace es describir la relación entre entrada y salida de un sistema LT. Describe esa relación entre entrada y salida de un sistema LT. Y esta ecuación para ser implementada justamente va a necesitar estos sumadores, multiplicadores y elementos de memoria o atraso. Para identificar cómo se relacionan estos elementos computacionales o cómo están interconectados, lo que se utiliza es un diagrama de flujo o un diagrama de bloques. Entonces hay dos formas. La primera, que vamos a escribir las dos, es el diagrama de bloques, que es muy similar a lo que ustedes han visto en electrónica digital cuando hacen interconexión de diferentes dispositivos. Tienen, por ejemplo, un conjunto de contadores en cascada donde el desborde de un contador se conecta a la entrada del otro contador para ir haciendo ese tipo de conteo, digamos, hasta 60 segundos, cuántos minutos, una vez que cuánto minuto acá sale 60 minutos, una hora, más o menos. O sea, el diagrama de bloques es muy similar a un esquemático de un circuito. Sin embargo, aquí van a estar involucradas esas operaciones de memoria, multiplicación y suma. Y la otra es un diagrama de flujo, que es una simplificación de este diagrama de bloques. Pues en este diagrama de flujo y diagrama de bloques va a mostrar cómo están interconectados estos elementos que sirven para la implementación de este sistema digital. Entonces vamos a ver cómo se representa un sumador, una multiplicación y un atraso. Entonces, es muy sencillo. Yo tengo por aquí mi señal x de n, que viene por esta rama. Estas líneas que voy a escribir aquí se denominan ramas. Vienen aquí a un sumador. Donde tengo por acá que está entrando la señal WDN. Y sale esa señal. Y aquí lo que voy a tener es XDN más WDN. Entonces pueden notar que el sumador es este símbolo que está aquí, donde voy a tener dos flechitas que entran y una que sale. Sin embargo, estas flechas de aquí son multiplicadores, que es justamente lo que voy a colocar más debajo. Entonces, este es el esquema para un sumador con un diagrama de bloques. Es simplemente este círculo con el más. Con el diagrama de flujo eso se va a simplificar y vamos a identificar que es un sumador dependiendo de cómo están orientadas estas flechas que estamos anotando. Ahora para el multiplicador, si yo tengo aquí la señal xn y quiero que por acá aparezca la constante a multiplicada por xn, es esta rama y esta flechita, y sobre la flechita yo coloco la constante. Entonces la multiplicación va a estar identificada justamente con esta flecha que está ahí. Y en este caso, como está el valor de A, va a ser el valor por el cual se va a multiplicar. Cuando no existe valores, se sobreentiende que es un. Entonces, con eso nosotros implementamos un multiplicador. Y para la unidad de atraso, yo tengo aquí x de n, y por acá aparece x de n menos 1. Esa unidad de atraso se va a representar con un bloque donde vamos a tener un z a la menos 1. Ese va a ser para la unidad de memoria, también denominado porque es un atraso. ¿Por qué es z a la menos 1? Recordemos esa propiedad que tenemos de la transformada z, que si yo tengo una secuencia discreta que tiene una cierta transformada z, si esta secuencia de aquí, bueno, con una cierta región de convergencia, es desplazada con un valor n sub 0, lo que voy a tener es la misma transformada multiplicada por
una exponencial proporcional a ese atraso. Entonces, como en este diagrama estamos haciendo un atraso de una muestra, aquí vamos a tener z a la menos 1, x de z. Entonces, de alguna forma, lo que estamos haciendo en este bloque de memoria es mezclar un poco lo que es dominio del tiempo y dominio z. Pero z a la menos 1, ustedes ya pueden observar que justamente viene de esa propiedad que vimos del atraso de una señal discreta cuando se analiza con la transformada z. Ahora, esto es lo que es un diagrama de bloques. Ustedes pueden ver que de forma directa notamos cuál es el sumador, el trazador. Ahora, el diagrama de flujo lo que hace es simplificar este diagrama de bloques. Entonces, el diagrama de flujo lo que va a hacer es colocar nodos y cada nodo puede ser o bien ¿cómo se conoce? Como una ramificación o puede ser un sumador. Y saber si es una ramificación o un sumador depende cómo están ubicadas las flechas. Entonces voy aquí a dibujar, por ejemplo, viene aquí un cierto nodo. Recuerden que estas flechas de aquí son multiplicadores. Viene aquí a otro nodo. Pues aquí estas flechitas. Aquí vamos a poner en evidencia que estos dos de aquí son, tienen ese nombre, nodos. Ahora, este diagrama de flujo, como ustedes pueden ver, es más simple que un diagrama de bloques. Lo que hay que tener en cuenta es muy sencillo, que si estas dos flechas ingresan a este nodo de aquí es un sumador. Y si hay dos flechas que salen de un nodo, y una que entra, como en este caso aquí, a ese se le conoce como ramificación. Noten que la multiplicación es igual la flecha. Y la parte que simplifica este diagrama de flujo es simplemente, en lugar de colocar un más, lo que hace es colocar simplemente un nodo. Y saber si sumadores, apenas observando que hay dos flechas que están ingresando a ese nodo. Entonces, generalmente vamos a utilizar esta forma de mostrar cómo están interconectados los atrasadores, las sumas y las multiplicaciones de esta ecuación de diferencias que describe este sistema LTI. Sencillo esta parte de aquí. Entonces vamos a ir a un ejemplo donde vamos a utilizar una ecuación de diferencias que está caracterizando a un sistema LTI. Entonces en este ejemplo tenemos un sistema LTI con una cierta entrada que viene a esta respuesta al impulso y aquí en la salida. Este sistema está caracterizado por la siguiente ecuación de diferencias. La salida es igual a esta constante b sub 0. Ya sabemos que este b sub 0 es un número, una constante, multiplicado por el valor de la entrada más b sub 1 multiplicado por el valor de la entrada previa. Noten que aquí ya aparece la necesidad de tener un elemento de memoria que capture cuál es la entrada previa y más un a sub 1 por la salida previa. Entonces, esta ecuación de aquí, ecuación de diferencias que describe a este sistema LTI, se puede implementar a través de un diagrama de bloques. Entonces vamos a hacer primero el diagrama de bloques, luego lo que es este diagrama de flujos y vamos a notar cuál es la simplificación que tiene el diagrama de flujo y el por qué es muchas veces preferido. Entonces aquí vamos a escribir ese diagrama de flujo. Entonces noten que tenemos elementos de memoria, tenemos sumadores y también tenemos productos. Tenemos productos aquí. Entonces, la señal x de n viene por esta rama. Se va a sumar aquí con una señal que va a venir por este ramal de acá. Aquí tenemos un elemento de memoria
que va a ser común tanto para la entrada y la salida. Aquí tenemos otro sumador. Y aquí tenemos finalmente la salida. Entonces vamos a colocar aquí cuáles son los coeficientes. Aquí está el B sub 0, B sub 1 y A sub 1. ¿Cómo sé que esta implementación que está aquí corresponde a esta ecuación de diferencias? Yo les voy a colocar la ecuación, cómo se hace esta verificación y como todo lo demás es algo estrictamente algebraico, lo pueden hacer ustedes en casa, pero es relativamente sencilla. Son apenas 2 líneas, pero son líneas un poquito largas de estas. Pues entonces para hacer la verificación vamos a decir que en este punto de aquí, en este nodo, que podemos decir que es una ramificación, está una señal W de N. Vamos a decir que ahí está la señal W de N. Entonces ahí está la señal W de N. Al pasar por este ramal de aquí, ustedes pueden notar que lo que voy a tener en este punto de aquí es la señal W de N menos 1, el atraso. Al pasar por este ramal de aquí, ustedes pueden ver que va a existir una multiplicación y lo que voy a tener en este punto de aquí, que sería en toda esta línea que ustedes pueden pensar esto como un cable, es A sub 1, ese coeficiente por W de N menos 1, lo que voy a tener aquí en todo ese cable. Es decir, que en este punto de aquí, lo que voy a tener es esta entrada X de N más este valor que está acá, que sería A sub 1 W de N menos 1. ¿Cuánto va a valer este Y de N? Este Y de N es, noten que si aquí tengo W de N, viene por este camino y se multiplica por este B sub 0. Entonces voy a tener aquí B sub 0 W de N. Y lo que viene por este ramal que viene por aquí, que es más B sub 1 W de N menos 1. Ahora voy a escribir este resultado aquí debajo. Entonces, este resultado me dice que W de N, que es lo que tengo en este nodo, es igual justamente a lo que tengo en todo este ramal, que ya vemos que es esta suma que está aquí. W de N es igual a X de N más A sub 1 W de N menos 1. Entonces pueden notar que aquí aparece esa ecuación que nosotros al inicio mostramos que era equivalente con la ecuación de diferencias que originalmente habíamos escrito. Entonces este par de ecuaciones es el que he desarrollado acá a partir de definir una ecuación una señal discreta en este nodo. Entonces, para probar que este par de ecuaciones corresponden justamente a esta ecuación de diferencias que está aquí, es muy sencillo. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen como, ustedes pueden observar que y de n vale todo este término de aquí. Entonces, este valor lo colocan acá. Entonces, nos quedaría aquí b sub 0 w de n más b sub 1 w de n menos 1. Eso es lo que vale y. Y este valor de x lo despejamos de esta ecuación que está aquí. Entonces, si lo despejamos de aquí es x de n, que es igual a w de n menos a sub 1 w de n menos 1. Entonces, este valor de x lo vamos a colocar aquí y también lo vamos a colocar aquí, pero con un atraso. Entonces, con un atraso quedaría x de n menos 1, que sería acá w de n menos 1, menos a sub 1 w de n menos 2. Noten que por aquí también aparece y de menos 1, y ese y de menos 1, si seguimos esta ecuación, quedaría y de menos 1, que sería b sub 0
por W de n-1 más B sub 1 por W de n-2. Entonces, una vez que yo tengo este par de ecuaciones, lo que debo hacer es reemplazarlas en la ecuación original y ustedes van a notar que justamente es una implementación válida. Son dos líneas algebraicas, pero es un poquito larga, que ustedes la pueden hacer en casa. Ahora, este diagrama de aquí es la primera estructura que vimos, que es el diagrama de bloques, que se puede simplificar utilizando un diagrama de flujo. Entonces, lo que va a suceder en la implementación del diagrama de flujo es que estos sumadores de aquí ya no los voy a etiquetar de esa manera, sino simplemente voy a colocar un nodo, y ese nodo lo voy a identificar como un sumador cuando dos flechitas están entrando a ese nodo y una sale. Pues la implementación utilizando un diagrama de flujo quedaría de la siguiente manera. Quedaría que xn viene a este nodo. De este nodo tengo la siguiente salida. Aquí viene el elemento de trazo, también lo puedo simplificar con una flecha y colocando z a la -1. Y por acá seguiría con el resto de la conexión. Aquí también está otro nodo. Está B sub 0. Y este sumador también lo colocamos como un nodo. B sub 1, A sub 1. Y aquí sale Y de N. Entonces, la primera es un diagrama de bloques y el otro es un diagrama de flujo. ¿Diferencia cuál es? Después notar que los sumadores se simplifican a nodos. Igual el atrasador, en lugar de colocar la cajita, simplemente la flecha y -1. Hace exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de implementación, como es más simplificada en cuanto a notación, suele ser la que se prefieren en estos casos de aquí. Entonces, ya vemos que existe una forma para nosotros de manera gráfica mostrar la interconexión entre los elementos computacionales que se necesitan para calcular la salida de un sistema LTI, cuando ese sistema LTI está descrito por una ecuación de diferencias con coeficientes constantes, una ecuación de diferencias con coeficientes constantes. Nosotros tenemos sistemas que son F y R, que son de respuesta al impulso finita, y sistemas que son I y R con respuesta del impulso infinita. Cada uno de esos sistemas que representan de alguna forma filtros pueden ser implementados utilizando este tipo de diagramas, pero caben ciertas simplificaciones. Entonces van a haber implementaciones que son directas, otras implementaciones que van a ser en cascada, otras con retroalimentación, y es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a trabajar por una parte con los sistemas F y E, respuesta al impulso finita, y con los sistemas I y R, que son respuesta al impulso infinita. En particular de estos dos sistemas nos interesan los temas que son causales. Recordemos que la causalidad de un sistema la podemos observar analizando su respuesta al impulso. Si esa respuesta al impulso vale 0 antes de 0, ese sistema es causal. Recordemos que la definición de causalidad es que la salida del sistema depende únicamente de entradas presentes y pasadas, no de entradas futuras. Por eso se conoce como sistema no anticipativo. Y en el análisis que hicimos a través de la convolución para que las muestras futuras sean eliminadas, lo que se necesita es que para que el sistema sea causal, esta respuesta al impulso tiene que ser igual a 0 para instantes anteriores a 0. Por ejemplo, si colocamos aquí una respuesta al impulso h de n, podría ser cualquier valor, siempre y cuando todas las muestras antes del instante 0. Noten que esto de aquí se puede escribir de forma alternativa como las muestras menores iguales a -1, que sería la muestra que empieza aquí. Entonces, esa es la característica de una respuesta al impulso para que sea
causal. Entonces nos vamos a enfocar justamente en estos. Un sistema causal también es un sistema que físicamente puede ser implementable. Existen también en algunos desarrollos cuando se analiza el sistema de comunicaciones que aparecen sistemas anticausables y hay una cierta operación que se hace para volverlos causales. Un filtro que aparece por ahí. Pero en este caso vamos a enfocarnos en la parte de los sistemas que son causales o también que son implementables. Entonces vamos a iniciar con los sistemas F y R, que son causales, sabiendo que son sistemas con una respuesta al impulso finita, es decir, que ese h de n va a tener una duración finita y que también va a tener esta característica que hemos indicado acá, para que ese sistema dependa solamente de entradas presentes y pasadas. Entonces vamos a ver cuáles son las estructuras para estos sistemas que están aquí. Y por estructuras me estoy refiriendo a diagramas de flujo o diagramas de bloques para implementar sistemas F y R. Entonces, este sistema F y R causal tiene la siguiente función del sistema. Entonces, recordemos que H de N es respuesta al impulso y H de Z respuesta, función del sistema. Entonces, esta es respuesta al impulso porque aquí vamos a ir usando una y otra y esa se llama función del sistema, la función del sistema. Entonces, este sistema F y R tiene una función del sistema que es la siguiente, que es h de z. Ya sabemos que h de z justamente es la transformada z de la respuesta al impulso, que es h de n por z a la menos n. Ya sabemos que esta función aquí es causal, es decir, empieza desde la muestra 0, entonces, y es finita, entonces empieza desde la muestra 0, y como es f y r finita, tiene una duración de n mayúscula. Recuerden que originalmente lo que tenemos aquí es de menos infinito a más infinito en la definición de la transformada z, pero como esta respuesta al impulso es causal, empieza en 0 y al ser f y r finita termina en n, termina en n. Entonces, si yo tengo esta función del sistema, que corresponde a un sistema causal, la salida también se simplifica. Recordemos que la salida de este sistema se calcula a través de la suma de convolución. La suma de convolución también va de menos infinito a más infinito, pero como esta respuesta al impulso es finita, ya no necesito hacer de menos infinito a más infinito, sino que simplemente esta convolución va a ir desde 0 hasta n por h de k por x de n menos k. Noten que aquí también estamos utilizando la propiedad conmutativa de la convolución para que h de k se quede fijo y que sea la señal x la que es reflejada y desplazada. Ahora, noten que esta es la ecuación que necesito utilizar para calcular la salida para cada instante n. Es decir, si yo quiero calcular la salida para el instante 0, veamos cuántas multiplicaciones y sumas necesito. Por ejemplo, yo quiero calcular la salida para el instante n igual a 0. Entonces, y vamos a suponer también que aquí el n mayúscula, que es la duración de esta respuesta al impulso F y R, vale 3. Simplemente vamos a utilizar estos números para generalizar luego cuántas operaciones necesito para calcular la salida para un instante particular n minúsculo. Entonces tendríamos aquí el sumatorio desde k igual a 0 hasta 3 de h de k por x de n menos k. Entonces vamos a desarrollar este sumatorio. Entonces tendríamos aquí que nos quedaría h de 0 por x de menos 0. Bueno, aunque sería aquí simplemente 0. Es únicamente coloco el menos para que quede en evidencia que es el análisis para k igual a 0. Más h de 1, x de menos 1, más h de 2, x de menos 2, más h de 3, x de menos 3.
Entonces tengo que realizar todas estas operaciones que están indicadas en esta ecuación para determinar la salida en el instante 0. Entonces, tomando en consideración que la duración es n mayúscula 3, es de filtro F y R, nosotros podemos ver cuántas operaciones necesito. Entonces, veamos cuántas sumas necesito primero. 1, 2, 3. Entonces, el número de sumas es 3. ¿Cuántas multiplicaciones necesito? 1, 2, 3, 4. Entonces, el número de multiplicaciones es 4. Entonces, nosotros podemos decir que, y a generalizar para un valor de n, que el número de sumas, necesito n sumas, y el número de multiplicaciones, n más 1 multiplicaciones. Eso es lo que yo me voy a encontrar en la implementación de sistema una vez que ya tenga el diagrama de bloques. Entonces, noten que para calcular un valor particular de n de la salida de un sistema F y R que tiene una duración de n, necesito n sumas y n más 1 multiplicaciones. Entonces existen tres formas de implementar este tipo de, bueno, dos formas y una que depende de si el sistema es de fase lineal. Una es la forma directa y la otra es la forma en cascada. Vamos a ver cuáles son las maneras de implementar esta ecuación que está resultada aquí. Entonces tengamos en mente que es un sistema F y R causal. Y una de las formas de implementar ese sistema se conoce como forma directa. La forma directa es simplemente seguir lo que dice la ecuación, que es, me dice que debo multiplicar por, vamos, regresemos a la ecuación, que debo coger la muestra de la señal X. Noten que esto que está aquí dentro me está indicando que voy a tener atrasos, voy a tener multiplicaciones y voy a tener que sumar todos esos valores para un valor particular de n. Entonces vamos a ver cuál es esa estructura o esa forma directa. Entonces vamos a utilizar aquí lo que es el diagrama de flujo. Entonces tendremos que la señal X de n. Para que sea más fácil y más rápido voy a copiar y pegar cuál es este esquema. Va a ser mucho más interesante explicarles una vez tenga el esquema antes que dibujarlo. Vamos a ahorrar un poquito de tiempo. Entonces voy a buscar esa imagen. Listo, entonces esta de aquí es la estructura de implementación de forma directa de un sistema F y R causal. Simplemente seguir lo que dice la ecuación. Un poco más adelante vamos a reordenar la ecuación para escribir otra estructura. Entonces ustedes pueden ver que aquí tengo la entrada y aquí está la salida. Aquí tengo los diferentes atrasadores y aquí tengo justamente las muestras que conforman la respuesta al impulso finita. Ustedes pueden ver justamente que esa duración es desde 0 hasta n mayúsculo. Entonces, si aquí tengo x de n, en este punto de aquí, voy a tener x de n menos 1, aquí x de n menos 2, y aquí voy a tener x de n menos n mayúscula. Entonces, ustedes pueden ver que este nodo de aquí es una bifurcación, no es un sumatorio, porque entra una flecha y se divide en dos. Entonces podemos identificar que es un nodo sumatorio, como por ejemplo aquí cuando están entrando estas dos flechas. Pero en este caso aquí, esta es una bifurcación. Entonces el valor que voy a tener en este punto de aquí
que obviamente corresponde al valor que va a estar en todo este cable una vez que pase por el multiplicador, es la señal X de N multiplicada por H0. En este punto de aquí, antes del nodo, voy a tener H de 1 por X de N menos 1. Y así para los demás. Y aquí se van a sumar estas dos señales. Bueno, aquí podemos añadir esta de aquí que sería H de 2, X de N menos 2. Sería esta señal de aquí y esta ya sería la suma. Entonces noten cómo está estructurada esta ecuación. Voy a escribirla aquí debajo para que quede más similar a la ecuación que tenemos acá a la izquierda. Entonces, Y de N, ustedes pueden ver que todos estos sumadores de aquí conforman Y de N. Para estos tres casos particulares, tengo que es H de 0 por X de N más H de 1, el coeficiente de este filtro por X de N menos 1, más H de 2, X de N menos 2. Entonces, si regresamos a nuestra ecuación de aquí, podemos ver que es justamente la misma extensión de este sumatorio que me indica que debo coger la muestra de la respuesta al impulso y multiplicarla por la entrada de sus diferentes atrasos o atrasos, que es justamente lo que ustedes observan. Entonces, para un valor particular de n, vamos a poner y de 0 para que sea similar al ejemplo anterior. Tendría que multiplicar h de 0, x de 0, más h de 1, por x de menos 1, más h de 2 por x de menos 2. Entonces aquí queda en evidencia que justamente esta estructura que está aquí corresponde a la implementación a través de un diagrama de flujo que muestra la interconexión entre atrasadores, multiplicadores y sumas de un sistema FIR causal. Un sistema FIR causal. Como ya les comentaba, estos elementos de aquí son flip-flops apenas de un bit. Entonces, este tipo de diagrama ya puede ser implementado en por ejemplo, en un protoboard. Si ustedes tienen circuitos que puedan hacer suma, multiplicación y retención de un bit, como sería un flip-flop. En FPGA es mucho más sencillo con VHDL. Simplemente escribir el código e interconectar los diferentes componentes. Bien, entonces vamos a hacer aquí la primera pausa y vamos a seguir analizando más estructuras de estos sistemas FIR, causales y también los sistemas IIR.